Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al doctor Enrique Terán, doctor en medicina, PhD en farmacología, es profesor e investigador de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Terán, le molestamos nuevamente. Es realmente preocupante la situación de la COVID-19 en el mundo. Europa se encuentra cerrando una semana en una profunda crisis provocada por la COVID-19. París, Madrid, múltiples ciudades en Europa, varias capitales se encuentran parcialmente cerradas y con una tendencia a retornar al confinamiento. Por lo menos hay una muy disminuida movilidad y una paralización de múltiples actividades. Mientras, en contraste, Ecuador se encuentra casi en la normalidad. Hace 8 días nada más había como 80,000 personas en las playas de Ecuador por el feriado del 9 de octubre. Nos preguntamos qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que va a pasar. No podemos olvidarnos que la pandemia se inició en la China en el mes de diciembre. Diezmó a Europa entre los meses de febrero y abril. Todo esto nos dio un aviso a Ecuador, que lamentablemente sin planificación, pero ventajosamente con estos avisos previos, pudo prepararse y tomar varias medidas que ayudaron a que la COVID no tenga una consecuencia y un saldo todavía más negativo del que ha tenido, pero la situación no es fácil y menos todavía se puede decir que está superada. Nos preguntamos si lo que está sucediendo en Europa es un aviso para una segunda ola de la COVID-19 en Ecuador. Muy importante conocer la opinión del mundo científico y académico. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy buenos días con usted y con la gentil audiencia. Creo que la reseña previa que usted ha hecho es muy acertada y nos deja sobre todo entrever que la forma en la que tenemos que aproximarnos a esta situación es completamente delicada. Yo creo que es importante y me gustaría sobre todo tratar de transmitirle a la audiencia que la serie de mensajes que existen contradictorios generan confusión en el accionar de la población. Lo que estamos viendo nosotros en Europa es un producto de una clásica sobre confianza en un proceso que no estaba resuelto. Ellos entraron en una fase de estabilización luego de tener picos muy intensos de contagios y de mortalidad. El proceso ligeramente entró en control y eso llevó a una sobreconfianza que es la que ahora está pasándoles factura y viene esta segunda ola. Yo creo que aquí en Ecuador nosotros no hemos logrado superar siquiera todavía la primera ola. Veo yo con preocupación que hay algunos interlocutores que hablan de la tercera ola que quizás puede empezar. Es muy importante que nosotros entendamos que el comportamiento nunca ha sido superado en el Ecuador. No ha habido semana epidemiológica en la que nosotros logremos demostrar que los casos se estabilizaron. Siempre hemos estado en ascenso en los casos, más todavía con una limitación muy grande que ha tenido el país, que es la de realizar pruebas de diagnóstico. Ecuador es uno de los países que sigue teniendo el menor número de pruebas per cápita y que encima más de que tenemos pocas pruebas, el rango de positividad es sumamente alto. Ecuador está manejando una positividad cercana al 45% de las pruebas. Organización Mundial de la Salud hablaba de que debería ser menor al 10%. Entonces, este preámbulo que hago es porque necesitamos, a través de ustedes, los medios de comunicación, a través de los voceros existentes, no dar un mensaje falso de tranquilidad. Aparentemente los números muestran que en las últimas 2 semanas
la ocupación de camas en terapia intensiva ya no es tan agobiante como estuvo en el pasado, pero eso no significa una mejora desde ningún punto de vista. Afortunadamente, lo único que representa es que la mortalidad quizás se puede controlar porque el diagnóstico se está realizando más temprano, pero los casos siguen incrementando. Yo hacía justamente un pequeño análisis de qué es lo que sucede en Azuay, y cuando nosotros hacemos una comparación sencilla de las 4 últimas semanas, utilizando los datos oficiales públicamente disponibles, nosotros tenemos que en el lapso de cerca de un mes hemos tenido 1.400 y un poco más casos nuevos. Esa es la realidad. 21 muertos adicionales en este lapso de 4 semanas. Entonces, hay que seguir ultimando el mensaje de la autoprotección como un factor esencial y fundamental, Gustavo. En cuanto al comportamiento de la población, esta idea colectiva sobre la COVID-19, ¿cómo mira usted a los ecuatorianos? La actividad en las diferentes ciudades del país se va normalizando, esto podemos evidenciarlo en la ciudad de Cuenca, pero continúa viviéndose un drama en los hospitales. Hay familias que se ven golpeadas por la COVID-19 y solamente allí se percatan de la gravedad del asunto. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de sopesar y balancear la situación. Indiscutiblemente, los 4 meses de aislamiento que nosotros tuvimos calaron hondamente en la economía, no solo familiar, sino en la economía general del país. Y se vino inevitablemente la necesidad de tener que empezar a reactivar esa maquinaria productiva, a reactivar la actividad comercial. Pero eso no debe dejar de lado el elemento de transmisibilidad, de riesgo y de autoprotección. Nosotros siempre hemos venido diciendo que es indispensable todavía que quien pueda quedarse en su casa lo haga, por favor. Hemos dicho también que quienes tienen que salir a trabajar, porque es entendible que se necesita hacerlo, deben tener las medidas de autoprotección necesarias, el uso adecuado de la mascarilla, el distanciamiento básico que debe intentarse y el lavado de manos. Lo que nos preocupa es que esto empiece a tornarse en una actividad secundaria. Y es que estamos jugando nosotros, como se dice domésticamente, al filo de la navaja, porque la gente empieza a hacer las pruebas de concepto y dice, vamos a reunirnos y no vamos a usar mascarilla, vamos a reunirnos y vamos a estar grupos grandes y vamos a ver qué pasa. Y para suerte, no hay contagio, no hay contaminación. Y entonces se crea una experiencia falsa, no pasa nada. Y esto empieza a replicarse. Lo que tenemos que recordar nosotros, y eso existe vasta información, es que cuando esa suerte falla y hay un contaminado en el grupo, la expansión que se produce es terroríficamente grande y ahí es donde vienen las consecuencias. Entonces, para nosotros es importante entender que tenemos que combinar las dos cosas, pero la responsabilidad es lo único que puede marcar la diferencia entre que esto regrese a ser una catástrofe o que esto progrese hacia una estabilización. Usted se ha referido a la ciudad de Cuenca. ¿Qué pasa con su ciudad, con Quito? ¿Cómo está la situación allí? Y también quisiéramos un comentario sobre Guayaquil, en donde se habla ya por parte de los propios guayaquileños como un ejemplo de la resiliencia en esa ciudad. En el caso de Quito, nosotros estamos enfrentando justamente esta problemática de tener que autoeducarnos. La población tiene que entender que pasamos de la suspensión de un estado de excepción en el que había castigo por un comportamiento inadecuado a un estado de responsabilidad social. Hay que ultimar el mensaje
del riesgo está latente. La transmisibilidad aumenta. El número de pruebas sigue siendo insuficiente. El municipio de Quito está articulando diferentes estrategias para tratar de aumentar la prueba masiva para poder abarcar a las no llamadas zonas calientes únicamente y hacer la identificación temprana de los casos. Nosotros tenemos que entender que el número de pacientes sigue siendo un reflejo evidente de la transmisibilidad que hay. Es muy llamativo, es algo que realmente intriga qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Guayaquil, qué es lo que está sucediendo en la provincia del Guayas. Cuando uno revisa los datos aprovisionados por el COE Nacional, durante semanas se observa un crecimiento muy lento, muy bajo del número de casos. Habrá que asumir que están implementando algún tipo de estrategia que quizás no es de conocimiento público, pero que parece estar dando resultados. Nosotros, afortunadamente, tenemos que ver que el número de casos en Guayaquil de muertes ha bajado considerablemente. Eso es lo que se espera en el control general, en el control en el primer nivel del virus. Mientras más temprano se pueda hacer el diagnóstico, mientras más temprano se pueda hacer el control, menos el número de casos que llega a hospital y, por supuesto, menor la mortalidad. Pero sí discrepo y pienso que no estamos cerca, ni siquiera en la ciudad de Guayaquil, de conseguir la famosa inmunidad de rebaño. Es muy importante que nosotros entendamos que los números no nos acompañan. Si usted me permite hacer de nuevo una analogía simplemente numérica, está reportado por el COE Nacional que tenemos cerca de 150,000 casos confirmados de COVID en el país. Si nosotros asumiéramos que somos 15 millones de ecuatorianos, eso significaría que el 1% de la población tiene un diagnóstico confirmado de COVID. Si somos exageradamente nefastos y decimos que ese número lo multipliquemos por 10, significaría que cerca del 15% de la población ha estado expuesta a COVID. No se puede hablar de inmunidad de rebaño si ese número no es alrededor del 70% de la población. Lo que usted señala, doctor Terán, podemos corroborarlo desde la ciudad de Cuenca. Uno de los distinguidos científicos de esta ciudad, el doctor Bernardo Vega, nos confirmaba hace muy pocos días que la estadística en Cuenca es que un 18% de la población aproximadamente se ha expuesto ya al virus. Se podría entender también, o se encuentra en el proceso de la enfermedad, o se encuentra ya inmunizado, si es que no hay una segunda infección, como mucho se habla también. En todo caso, doctor Terán, en la ciudad de Cuenca hay una serie de pedidos, tanto de instituciones educativas para que se abran las puertas. Se están presentando protocolos de unas 40 entidades educativas que quieren que los estudiantes regresen. Estamos también a las puertas de Fiestas de Cuenca, el próximo 3 de noviembre, y hay pedidos de los sectores que basan su actividad en el esparcimiento, bares, restaurantes, sitios de diversión, que piden que se flexibilicen las cosas. Prudentemente, el COE cantonal hasta el momento mantiene una actitud más bien conservadora, prudente en el tema, pero sería importante conocer su opinión ya en la finalización de este diálogo sobre lo adecuado o no de seguir flexibilizando y de continuar hacia una, no diríamos nueva normalidad, sino hacia la antigua normalidad en las cuales las cosas se hacen y se desarrollan como que no pasara nada. Muy valiosa la pregunta, y con toda honestidad, aprendamos de los errores ajenos, no repitamos errores. Nosotros no podemos ver desde nuestra realidad personal una problemática global. Y por lo tanto, claro, a veces los padres exigen y dicen es que los niños que regresen a clases con cuidado, las autoridades de los colegios dicen vamos a ultimar las medidas de protección, pero eso escapa a nuestro control. Yo no puedo saber cómo viaja alguien desde su casa hasta la escuela, no puedo saber con quién está en contacto, no puedo controlar cómo una comunidad se comporta
versus cómo nos comportamos nosotros en casa. Entonces, esto suena un poco difícil de entender, pero tenemos que todavía manejarnos con muchas restricciones en aras de protección y llegar a recuperar nuestra normalidad normal, la de antes, va a tomar varios años. La única estrategia que va a permitir acelerar este proceso es la vacunación, pero ya todos hemos seguido en las noticias que el proceso todavía tiene para varios meses y que va a llevar quizás un periodo más largo del que de manera irresponsable se estaba anunciando. Tengamos las medidas de autoprotección como el estandarte fundamental para nuestra conducta y tratemos de convivir con ello en aras de preservar nuestra salud y nuestra integridad. Bien, muchas gracias por habernos atendido al doctor Enrique Terán. Él es profesor e investigador de la Universidad San Francisco de Quito. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es